Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Hermano, Satanás tiene muchas maneras en que nos ataca. Él tiene muchas maneras en nos quiere desanimar. Tiene muchas maneras en que él demuestra su actitud para detener nuestro crecimiento y nuestra vida adelante del Señor. Y hermanos, esta mañana yo quiero traer también un mensaje acerca del siguiente esa cosa en este día. Por Juan capítulo 8, hermanos, les invito, hermanos, que cuando lleguen a su lugar que se pongan de pie y vamos a leer ahora la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Juan capítulo 8, el primer versículo dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros es sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, en este momento te invitamos a nuestro servicio. Ya nos sentimos, Señor, tu presencia en esta mañana, en los himnos, en el especial del coro, el especial también que escuchamos ahorita. Señor, gracias te damos por tu presencia que está aquí. Señor, en ese momento yo te pido que tú tomes el control de este culto. Señor, te pido que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor, te pido que tú nos hablas. Señor, gracias. Tenemos ese día para estar en tu casa. Bendice el tiempo, te pido, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana, hermano, quiero traer un mensaje acerca de las distracciones en la vida cristiana. Y hermano, cuando hablamos de Satanás y sus maneras para estar atacando, una de las maneras más importantes o más grande que él usa es la palabra distracción. Si él puede distraernos en nuestro enfoque, en nuestra vida, él nos puede ganar nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en cosas de menos importancia en vez de poner la atención en las cosas de importancia. Muchas veces, hermanos, enfocamos en lo que no hace nada en nuestra vida y estamos ahora dejando a lado lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hermanos, esta historia vemos que empieza con la historia de esa mujer tomada en adulterio. Vemos, hermanos, que ella fue una persona en ese momento en que los fariseos quisieron poner el enfoque. Y cuando vemos, hermanos, esa historia, vemos que obviamente fue un complot. Y la mujer fue usada en este momento. O sea que ellos quisieron usarla para hacer algo, para distraer la atención en ese momento. Hermanos, con el adulterio vemos que está faltando algo. En primer lugar, hermanos, vemos que no están hablando del hombre, solamente una mujer. Obviamente algo estuvo mal. La mujer, hermanos, sí estuvo mal. La mujer sí fue una pecadora. Y hermanos, nunca hay excusas por el pecado. Pero hermanos, la historia en realidad no es una historia de esa mujer, sino en realidad es una historia de los escribas y los fariseos. Vemos, hermanos, que ellos fueron justos en sí mismos, siempre condenando a los demás, siempre queriendo ponerse más arriba que los demás, siempre hablando en una forma negativa con los demás. Hermanos, ellos fueron los maestros. Y vemos que su problema en realidad fue que no quisieron entregar autoridad al Señor Jesucristo. Y por eso siempre andaban atacándole al Señor. Hermanos, ellos siempre quisieron encontrar algo mal en el Señor Jesucristo. Hermanos, en ese momento llegó
y vino la aclaración. En versículo 7 dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué aclaración, hermanos. No está mal o no está en contra del pecado. Los fariseos poniéndole a ella pensando: ahora lo tenemos. Le tenemos exactamente en donde queremos. Si él deja al lado el pecado, no está mostrando que está mal el pecado. Pero si hace algo como la ley dice, vamos a encontrar falta también en eso. Y por ese momento, hermanos, ellos pensaron que ahora está ahí en eso. Hermanos, en vez de una pregunta al Señor, ellos se sintieron la convicción por lo que ellos hicieron. Hermanos, el Señor vio que todo esto fue nada más que una distracción. Y hermanos, esta mañana quiero estar pensando acerca de las distracciones que nosotros tenemos en nuestras vidas, igual como el Señor tuvo en ese momento. Pero hermanos, la primera cosa que vamos a ver en ese momento, hermanos, es el diseño. ¿Cuál fue el diseño de esta distracción? Hermanos, el diseño fue quitar la autoridad del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros siempre decimos como cristianos que Dios es nuestra autoridad. Dios es nuestro Señor. Dios es el quien manda. Dios es el quien arregla. Dios es el quien viene por nosotros un día. Y muchas veces somos muy buenos con palabras, cuando en realidad la vida se demuestra algo diferente en nosotros. Ahora, vemos que los fariseos iguales, siempre dicen lo mismo, siempre hablando, pero su vida fue muy diferente. Hermanos, vemos número uno que Jesucristo quiere ayudar a todos. Pero ¿saben qué, hermanos? Él necesita el lugar. Necesita el lugar. Dios preparó el cielo para todos, pero todos no irán. Dios quiere salvar a toda la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo tiene un deseo para todos, pero sabe que, hermanos, solo puede responder a los que dan lugar a Él. Vemos rápidamente, aquí estamos en nuestro pasaje, capítulo 7, versículo 37, dice la Biblia, hermanos: en el último día, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está diciendo? Si quieren, vengan a mí. Pero para poder ir, para poder tener su sed arreglada, ¿qué es la cosa? Ir a Él. Ahora, si no van a Él, Él no puede arreglar esa situación. Por lo menos vemos que el Señor ahora con nuestra vida solo puede ayudar a los que dan lugar a Él. Cristo, el Todopoderoso, no va a imponer su voluntad en nosotros. Hermano, él tiene mucho más deseo para nosotros que nosotros tenemos para nosotros mismos. Él tiene más sabiduría para nosotros que nuestra sabiduría. Él sabe mejor que lo que nosotros necesitamos más que nosotros sabemos. Pero saben que, hermanos, Él no va a arreglar e imponer su voluntad. Él quiere darnos a nosotros la voluntad. Él no nos obliga a nosotros. Él nos dejó la voluntad propia para todos parejo. Él vino para salvar al mundo, hermanos. Eso incluye hasta a los fariseos. Él quiere salvar a los que tienen voluntad, pero también Él quiere salvar a los que aún no tienen la voluntad. Él está esperando con paciencia y misericordia a ellos. Pero hermanos, al final Él solo va a salvar a los que quieren ser salvos, a los humillados, a los arrepentidos, a los que van a Él, son los que Él va a salvar. Por eso vemos, hermanos, empezando en ese momento que Jesús, Él quiere ayudar. Ese momento quiso ayudar. Pero hermanos, vemos ahora lo que sigue es la división. Aquí estamos en capítulo 7, versículo 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Mesías.
verdaderamente es Dios en la carne. Porque vemos que ahora está reconociéndole a él. Versículo 41 dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Que está poniendo ahora, está poniendo en duda. Ahora vemos que hay algo diferente en él, pero la pregunta es que si va a venir de Galilea. Vemos, hermano, ahora versículo 43, dice: y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hermano, la fuente de la división es quitar la autoridad. Quitar la autoridad. La división siempre elimina la autoridad. En la división no sabemos en cuál lado anda la voluntad de Dios o anda la autoridad de Dios. Y por eso, hermanos, empieza a perder lo que es muy importante, es su autoridad. Hermanos, hay muchas iglesias hoy en día con doctrinas diversas. Y siempre provoca la pregunta: ¿cuál es la correcta? Son diferentes, no pueden ser correctas todas. Y empieza a preguntar cuál es la que está con lo correcto. Hermanos, no siempre ha sido así. Vemos, hermanos, el libro de Hechos, que hubo Cristo o Diana, hubo Cristo o los dioses, hubo Dios o Baal. ¿Fue lo bueno o fue lo malo? Hubo una diferencia muy grande, y por eso los creyentes no batallaron tanto para seguir a la doctrina pura que la doctrina de los apóstoles. Pero, hermanos, hoy en día tenemos cualquier sabor de cristianos que hay, y siempre hay nuevos que están saliendo hoy en día. Hermanos, hay Cristos diferentes. Vemos lo que dice, hermanos, aquí en Mateo 24, más ven aquí adelante, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué vemos, hermanos, hoy en día? Que hay unos que predican la verdad y predican la doctrina pura, y hay muchos que están engañando, desviando, provocando divisiones y disensiones entre los mismos creyentes. Hermanos, algunos vieron al profeta. Aquí vemos, hermanos, en versículo número 40, que dice: entonces algunos de la multitud oyendo las palabras decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Qué significa? Lo aceptaron. Cuando vieron a Cristo, lo aceptaron, le siguieron. Él fue el verdadero y ellos lo vieron. Otros, hermanos, no lo aceptaron. Unos sí y otros no. Y sabe que, hermanos, vemos que cuando uno no, siempre viene con preguntas necias. ¿Qué vemos aquí en la pregunta? Él está hablando, él está enseñando, él está mostrando su autoridad y poder. Él está sanando, él está haciendo milagros. La mano de Dios obviamente está sobre él. Y por eso 40, algunos dijeron: ese es. Pero otros empezaron a decir: pues de Galilea ha de venir el Cristo. O sea, una pregunta necia. Ni modo de dónde venía. Era el Cristo. Y saben que, hermano, muchas veces así vienen los problemas en la vida. Empezamos con preguntas no para saber, no para aprender, sino más bien para provocar una división. Y por los discípulos, los fariseos ya estaban tratando de dividir en sus preguntas. Y luego, hermanos, también esas preguntas necias siempre echa fuera las vidas de los que tienen dudas. Dudas siempre, hermanos, echa fuera lo que hay. Versículo número 41 lo dijimos, hermanos. Otros quieren más. Hay unos que tienen preguntas necias que dividan, pero otros no están satisfechos con el Cristo. Vemos, hermanos, ahora rápidamente en versículo 31. Versículo 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O se están diciendo que otro viene, pero tal vez con más que ofrece este. O sea, en pocas palabras, no estuvieron satisfechos.
Hermano, muchos cristianos hoy en día simplemente no están satisfechos con las vidas que tienen. Empiezan a quejarse de su trabajo o de su familia o de los amigos, y la lista nunca se para. Y en vez de aceptar la voluntad de Dios e ir adelante en la vida espiritual, empezamos a mostrar una actitud inconforme a la voluntad que Dios nos ha dado. Hermano, Dios es Él quien está en control de nuestras vidas. Es Él quien nos puso en la situación en que estamos. Es Dios quien nos puso aquí en esta área. Es Dios quien nos dio esta iglesia. Es Dios quien nos dio el pastor que tenemos. Hermano, vemos que Dios está poniendo todo en orden. ¿Para qué? Para nuestro bien, para ayudarnos en nuestras vidas. Pero muchas veces, en vez de andar adelante con lo que tenemos, nos quedamos estancados porque no estamos conformes exactamente lo que Dios está haciendo. Y vemos, hermanos, que la disensión es el medio o un medio para quitar la autoridad. Si se puede hacer disensión y división. Cuando vemos, hermanos, las palabras, vemos una cosa. La división es el proceso de dividir o el estado de división. Por eso, división, hermanos, simplemente es hacer dos de uno, o hacer más que uno y dividir. Ahora, la palabra disensión es poco más fuerte. La palabra que encontramos en versículo 43, hermanos, la palabra disensión significa un desacuerdo fuerte, una disputa, una discordia. O sea, en versículo 43, cuando dice, hubo entonces una disputa fuerte, una discordia. Ellos tuvieron en contra fuertemente, unos en contra de este profeta y otros a favor de este profeta. Por eso la disensión que vemos resultó en la división. Y hermanos, eso siempre es así. Dios es un Dios de unidad. Y hermanos, en Él no hay división, en Él no hay desacuerdos, en Él no hay discordia, en Él todo va adelante. Porque cuando hay, hermanos, se demuestra que algo se ha metido. Hermanos, falta de la unidad está en contra de Dios. O sea, las contiendas no son de Él. Él no tiene autoridad en la disensión y en la división. Hermanos, también el cristiano de esta época es uno que no quiere entregar la autoridad al Señor. Vivimos un tiempo, hermanos, poco diferente hoy en día. En esta época vemos que la gente de Dios en realidad no quiere entregar la autoridad a Dios. Ahora, lo decimos, lo cantamos, lo demostramos en nuestra cara, en nuestra vida, pero adentro queremos mantener la autoridad de la vida. Adentro queremos tomar nuestras propias decisiones. Adentro queremos depender de nuestro juicio y lo que nosotros tenemos de opiniones. Hermano, la palabra creo, la palabra pienso ha tomado el lugar como está escrito. Ha tomado la frase Dios es el quien está diciendo. Y hermano, en vez de lo que yo creo, sí creo muchas cosas, pero hermano, lo que necesito es que Dios esté en la autoridad en mi vida, que Dios me está controlando, que Dios me está guiando, que Dios está mostrándome lo que Él quiere y lo que yo siga en los pasos que Él tiene. Hermanos, simplemente no queremos que Dios tenga la autoridad en la vida. Vemos, hermanos, hasta el orgullo y la audacia de ellos. Vemos, hermano, en versículo 7 del capítulo 8, dice, y cómo, miren esa palabra, y cómo insistieran. Ellos insistieron. ¿Entiende esa palabra, hermanos? Insiste. O sea, Cristo está escribiendo y ellos están hablando, Señor, contéstenos. Señor, háblenos. Señor, ya, no nos escucha. Hablando a Dios así. Esa forma, hermanos,
hasta faltando respeto, no esperándole, sino insistieron. Muchas veces nosotros en nuestras actitudes mostramos algo semejante. Dios con el silbo delicado, Dios que nos quiere hablar en voz suave. Nosotros muchas veces dejamos al lado lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué pensaron? ¿Quiénes pensaron ellos que eran para insistir al Hijo de Dios? Para insistir a Dios en la carne. Vemos que ellos estuvieron bien elevados en su forma en ese día. Primera cosa, hermanos, que vemos es que ellos tuvieron un diseño en esta cosa, en esta historia que vemos. Ese diseño, hermanos, era quitar la autoridad de Dios. Ahora vemos la segunda cosa, hermanos, es el deseo. Jesucristo ahora, Él vio el diseño, pero vemos ahora que Él también tiene su deseo. Tiene su deseo. Su deseo, hermanos, era número 1, sentarse con su pueblo. Versículo 8, hermanos, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Número, hermanos, él estuvo sentado con su pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Dios está interesado en nosotros como individuos. Dios no está interesado en nosotros como grupo, sino como individuos. Él nos conoce por nombre. Qué bueno, ¿verdad? Yo estoy batallando mucho en eso. Mi esposo y yo estamos luchando. Pero Dios no lucha, no batalla nada. Más que su nombre, Él sabe cuántos cabellos tiene. Ahora, algunos aquí no está tan difícil, ¿verdad? Yo veo algunos que puedo también. Pero hermano, Él sabe todo de nuestras vidas. Él está sentado. Imagínense, hermano, no Él de autoridad, sino sentado enseñándoles. Hermano, Cristo quiere una vida de intimidad con nosotros. Él está interesado. Hermanos, su templo, dice la Biblia, es nuestro cuerpo. Por eso, hermano, aquí estamos en lo que es la casa de Dios. Pero el templo de Dios, hermanos, está aquí. Está aquí. Él quiere que estemos en su casa. Pero, hermanos, Él está hablando aquí a nuestros corazones. Es nuestra vida que es de Él. Hermanos, Él está preparando lugar para nosotros. Él se fue hace 2000 años y Él dijo, voy a preparar lugar por vosotros. Ahí donde yo esté, vosotros también estén. Él aún está preparando lugar para usted individualmente. Y un día pronto Él viene por nosotros. Nuestro Dios, quien nos ama de esa forma. Hermanos, no solo estuvo sentado, sino también vemos que Él estuvo en la casa de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo, hermanos, siempre buscaba el templo. Siempre estaba en el templo sentando. Hermanos, ese templo fue un lugar de valor de nuestro Señor. Él no dejó al lado el templo. Hermano, cuando vemos el templo, vemos que Él siempre fue ese templo. Fue un lugar apartado para Dios. Y hermanos, con Cristo vemos que era un lugar importante. Vemos, hermanos, el rey David, él juntó tesoros para construir el templo. Salomón, vemos que él lo construyó y duró 7 años en la construcción. Hermanos, este edificio fue un lugar apartado para Dios. Hermanos, cuando hablamos de lo que es la casa de Dios, es lo que estamos ahora en este momento, un lugar apartado para Dios. Aquí no permitimos cosas mundanas. No estamos haciendo pecados dentro de la casa, porque es su lugar, hermanos. Es un lugar donde las vidas están cambiadas. Es un lugar, hermanos, en donde Dios nos habla. Hermanos, muchos usan la palabra de la casa de Dios como santuario, porque santuario es un lugar apartado para Dios. Es su lugar que Él tiene para nosotros, hermanos. Es un lugar importante. Vemos, hermanos, se sentaba. También estaba en la casa de Dios. Número 3, hermanos, Él enseñó a su pueblo. Él enseñó a su pueblo, hermanos. Su propósito principal fue enseñar. Casi siempre, hermanos, los milagros salieron de Él enseñando. Si empieza a estudiar, hermanos, los milagros, casi cada uno empezó con Él
enseñando y predicándoles. Con él haciendo cosas espirituales antes de hacer algo físico. Vemos, hermanos, fue su propósito principal. Muchos tienen preguntas, hermanos, pero no van a la iglesia, en donde pueden encontrar las contestaciones. Me sorprende cuántos hay afuera de esas paredes que hablan al pastor buscando algo que decimos muy enseguida aquí adentro. Pero en vez de venir aquí adentro a escucharlo, ellos prefieren su propio mensaje privado afuera. Es el lugar, hermanos, para encontrar muchas cosas acerca de nuestro Señor. Hermanos, inteligencia no viene de milagros, viene de estudiar la palabra de Dios. Si lo sabemos es porque estudiamos. Si sabemos es porque leímos. Si sabemos es porque estoy en un lugar donde nos fue predicado. Dice el mismo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo usa bien? Por procurar con diligencia. O sea, vida es apartada para Dios. Vida en el lugar para aprender de Dios. Vida apartada y dedicada en la lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no estar avergonzado por lo que no sabe. Vemos, hermano, número 1, está hablando del diseño. La segunda cosa, hermanos, es el deseo. Número 3, hermano, vemos ahora la distracción. La distracción. Hermano, la distracción era desviar la atención del Señor. Distracción, ¿qué es? Desviar la atención del Señor. Versículo 3, hermanos, del capítulo 8 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué vemos, hermanos? Distrayendo. Pero vemos ahora, primera cosa, esta distracción fue una mujer tomada en adulterio. Recuerden, hermanos, ¿qué está haciendo el Señor? Sentado enseñándoles, sentado explicando, sentado hablándoles. Eso es lo que estuvo pasando en ese momento. Hermanos, siempre vienen las distracciones, como dijimos ahorita, en la forma de preguntas necias. Pregunta, ¿de dónde viene este de Galileo? ¿Cómo sabemos? Y aquí vemos lo mismo, hermanos, una pregunta necia. Ahora van a hablar de este caso de esta mujer. No es algo que está a la cosa en ese momento, hermanos. En esa forma viene la división. En esa forma, ¿no? Muchas veces viene de personalidades. Empieza a desviar en otra personalidad, como vimos en otro lugar, hermanos, de Pablo o de Apolos o de Cristo o de Cefas, y tratando de dividir la forma de pensar en eso, hermanos, es una forma de egoísmo y orgullo. Ellos ahora quieren enseñarle a Cristo algo. Imagínense, hermanos, imagínense. Ellos quieren hablar a Dios. Dice Dios, yo te voy a ayudar ahora. Dios, yo te voy a dar una información ahora. Tal vez tú no sabes lo que está pasando en mi vida, pero yo te voy a informar. Qué orgullo, qué orgullo. Dios, lo que está haciendo en mi vida no es lo que yo quiero. Déjame decirte lo que está pasando. Dios, yo sé mejor que lo que está pasando aquí, hermano, muchas veces en nuestra propia vida. Vemos, hermanos, que está desviando ahora la atención. La distracción, hermano, nunca vienen en la obediencia. Siempre al contrario de la obediencia. En vez de buscando, Señor, ¿qué podemos hacer para ti? Ahora están haciendo una división, una discordia por lo que están ellos viendo en ese momento. Hermano, cuando vemos eso, vemos algunos datos. Como dijimos ahorita, ¿dónde está el hombre de ese adulterio? Obviamente, hermanos, no fue el adulterio que fue el problema. ¿Cómo es que la encontraron en ese momento en que Cristo estuvo enseñando? ¿Cómo es que ellos supieron Cristo ahí está en el templo y luego por casualidad la traen en ese momento? Obviamente, hermano, no tuvo nada que hacer con ella en ese momento. Ellos ya estuvieron haciendo un arreglo para poder hacer esta distracción a él.
Hermanos, simplemente fue una distracción. Vemos enseguida, hermanos, poniéndola, que dice en versículo número 2, número 3, dice, y poniéndola en medio. Poniéndola en medio. Ahora, recuerden, hermanos, Cristo estuvo en medio. Cristo estuvo Él quien les enseñaba. Ahora, cuando vemos la historia, hermanos, ¿quiénes eran los que Él estuvo enseñando? No sabemos. ¿Cuáles nombres? No sabemos. Lo importante no fueran ellos, sino Él enseñando. Él está enseñando, hermanos, y hablando siempre. Los que queremos escuchar, ahí estamos. Los que queremos ser parte, ahí estamos. No está acerca de nosotros, sino de Él, lo que Él está haciendo. Él está en medio enseñándoles. Ahora, ¿quién está en medio? Una mujer. Se cambió de Él a ella. Hermanos, siempre las distracciones se cambian el lugar en que Él está en medio, hasta que ahora otra cosa está en medio. Hermanos, cuando viene la distracción, todo rodea la distracción. Todo rodea la distracción. Cuando viene algo, ¿qué es lo que debe estar haciendo? ¿Quién sabe? No importa. ¿Qué trabajo debe estar haciendo para el Señor? No sabe, no importa. ¿Qué nos falta en nuestra obediencia? No importa. Lo que importa al momento es esta distracción. Es lo que pasó en esta historia. Todos sabían, hermanos. Muchas veces, hermanos, permitimos distracción en nuestra vida. Con los hijos, les dejamos en casa por los estudios, en vez de estar en la casa de Dios. Una distracción. En vez de la tarea en su tiempo, le permitimos ponerlo en el tiempo de Dios. En vez de estar en su casa, ponemos otra cosa que estorba. Distracción. Algo que distrae la atención de Dios a otra cosa. Vemos, hermanos, que siempre es la distracción. Hermanos, vemos que el deseo siempre cambia. El deseo y los deseos de la persona en vez de la obediencia. Ya no tienen ganas, están cansados, pleitos y contiendas en vez de la obediencia. Y muchas veces, hermanos, las distracciones empiezan a separarnos de la voluntad de Dios. Y hermanos, el fin es separarnos totalmente de su voluntad. Satanás, muy astuto. Cosas que pensamos que son importantes, no son importantes. Cosas que pensamos que nos están bajando, no nos están bajando. Lo que está bajando es la distracción que nos ha quitado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos, hermanos, que la distracción detuvo la obra de Cristo. Porque paró de enseñar el Señor en ese día. Hermanos, no se paró porque llegó a la invitación. No se paró porque terminó su lección del día, sino que se terminó en esta distracción. Ya no vuelve a enseñar. Se paró lo que él está haciendo, hermanos. Ya no estoy enseñando. Hermanos, hay muchos que viven la vida de distracciones y ya no van a los cultos. Ya no progresa su vida espiritual. Ya no aprendan del Señor. Muchas veces, hermanos, ya saben todo. Alguien me dijo eso una vez, hermano. Yo no voy a la iglesia, ya sé todo. Interesante, ¿verdad? Yo tampoco, hasta ahora yo no sé todo. Yo estoy aprendiendo siempre. Pero digamos esa actitud, hermanos, ya tengo años yendo, ya sé todo. He escuchado los mejores que hay, ya sé todo. No hay nada más que yo pueda aprender. Distracción. Y ahora dividiéndonos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hermanos, las distracciones en la vida eliminan lo que Dios quiere hacer en la vida. Elimina el paso siguiente, hermanos. Cuando hablamos de la vida con Cristo, ¿qué es la vida? La vida, hermanos, es una vida progresando. Con los pies caminamos, progresamos, hacemos algo para nuestra vida. Es igual, hermanos, en la vida cristiana. Nosotros progresamos. Con la distracción se para el progreso. Se estanca el crecimiento. Ya no hay en dónde ir y ni siquiera sabe que hay algo que le está faltando. Vemos que ellos ni supieron que estaba faltando algo en su vida. Y hermanos, en eso se enfría.
sus hijos se enfrían. Hermanos, son más mundanos y menos espirituales. La vida se demuestra el lado en donde va. Les lleva al camino más lejos de Dios. Cuarta cosa, hermanos, la dirección. La dirección. La dirección, hermanos, era mostrar la condición de sus corazones. Muy bien, tenemos la historia ahora. Cristo está enseñando. Vienen los fariseos, traen una mujer, viene la distracción. Y ahora vemos que ahora Dios quiere hacer algo en ese momento. Él quiere ahora mostrar qué está pasando. Siempre está fácil, hermanos, ver la maldad que hay en otros. No es difícil, no es difícil. Puede ver a cualquier hermano y decir, no, yo veo algo mal en eso. Yo veo algo con él. Eso está fácil, hermanos. Vemos que no está difícil encontrar mal en otros. Ella sí era adúltera. Ella era pecadora. Ella sí merece la condenación. ¿Y ellos? Y ellos, está fácil, hermanos, encontrar los que están mal. Merecen castigo, merecen juicio. ¿Y nosotros? ¿Y yo? Cuando estoy enfocando, hermanos, en otro, estoy perdiendo el enfoque en mí mismo. Y vemos, hermanos, que ahora, ellos también, ahora, ¿qué es eso? Ellos buscando la condenación. Gozosos en la condenación. Echa la piedra. Señor, aquí estamos. Permítanos, vamos a echar la piedra ahora. Gozosos en condenar a esa mujer. Hermanos, estamos viendo que siempre se demuestra una falla en el corazón cuando se pone gozoso en la caída de otro. Se demuestra algo mal el corazón cuando está contento con la caída de otro creyente. Eso nunca está bien, hermanos. Siempre Cristo quiere el arrepentimiento. Cristo siempre quiere arreglarles, siempre quiere el crecimiento, siempre quiere la madurez, siempre quiere restaurar. Es lo que es el deseo de Cristo. Hermanos, cuando estamos en contra de eso, estamos en contra de lo que Él quiere. Hermanos, ¿cuál es peor? ¿Ella en su pecado o ellos deteniendo la obra del Señor? Con ellos afectó a una persona, la mujer. Con Cristo paró su enseñanza a muchos. Por eso, en vez de Cristo haciendo una aplicación a muchos, arreglar la vida de muchos, ahora la distracción es simplemente enfocado en una mujer y su condición. ¿Cuál fue peor, hermanos? Pues obviamente es un ejemplo clásico, hermanos, de la viga y la paja. Pensamos que vemos lo importante cuando vemos lo insignificante. Pensamos cuando sabemos mejor que Dios sabe. Ese momento, hermanos, estoy enfocando en algo que no era tan grande, la vida de ella. Cuando viendo la vida de ellos y la vida de los demás que estuvieron enseñando, hermanos, era mucho más importante en ese momento. Pero no vemos ahora su respuesta. El Señor tiene una respuesta. Primeramente, Él dijo, Él quien esté sin pecado. Él quien esté sin pecado. Hermanos, saben que muchas veces veo en nuestros días, nuestro tiempo, nuestra época, los que siempre juzgan a otros. Con Hijo de Cristo, Él quien esté sin pecado. Yo no tengo lugar, hermanos, para nadie. Todavía estoy trabajando en Él quien esté sin pecado. Él está mostrando ahora su actitud elevada, pensando que todos eran peores que ellos mismos. Pues, hermano, está empezando su respuesta hablando con ellos. Él quien esté sin pecado, agarra la piedra y suéltalo. Agarra la piedra y suéltalo. Ahora sí está sin pecado. Vemos, hermanos, la finalidad. En agarrar la piedra va a quitar la vida de esa mujer. Piense. Sí, está muy fácil traerla. Muy fácil ponerla delante del Señor. Muy fácil decirle, apedrearla. Pero llega el momento, hermanos, es ahora quitar la vida de ella. Bueno, muchas veces nosotros, cuando hacemos caso a las distracciones, quitamos las vidas
de otros. Afectamos a otros en una manera muy difícil. Por eso, hermanos, él está hablando de eso. Ese hermano que le molesta, a ese marido o esposa que está portándose menos de lo que piensa que debe estar, esa situación en que te está estorbando, echa la culpa a otro. Está más fácil. Habla con otro, hermano, con Dios está haciendo algo, pero recuerda que Dios está tratando de agarrar a tu atención. Él quiere hacer una obra en tu vida. Dios está haciendo algo mucho más grande, hermanos, que esos malos que vemos. Mucho más que esos problemas que hay. Mucho más que lo que está faltando a la vida. Él quiere hacer algo en tu vida permanente. Mucho más importante de lo que está pasando alrededor. Distracciones. Esa situación, hermanos, que te está estorbando, recuerda que Dios ahí está, hermano. Recuerda quién te perdonó. ¿Quién merece la pedrada? ¿Quién hay que está sin? No, hermano, está diciendo como a ella también a ustedes. Distracción, quitando, alterando la atención. Hermanos, vemos ahora que la manera que ellos respondieron. Unas cositas muy importantes, hermano. Número 1, se fueron uno por uno. No todos juntos, uno por uno. Muy importante entender qué significa eso, hermanos. Uno por uno. ¿Saben qué, hermanos? Cuando alguien viene con el corazón roto, es sí mismo. Uno por uno. Cuando nosotros vemos hoy en día que muchas veces alguien sale de la iglesia, se enoja, siempre quiere juntarse otros con ellos. Toda la familia, amigos, los que puedan, demuestra, hermanos, el corazón. No es uno, sino ahora es el grupo. Hermanos, así en ese grupo se muestra rebelión que hay en la vida. Hermanos, siempre se va así, esa forma, se demuestra rebelión en vez de remordimiento. Vemos, hermanos, quinta cosa, la disposición. La disposición. En vez de condenación, vemos el perdón. Versículo 11, hermanos. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora vemos, hermanos, en vez de la condenación, vemos el perdón. Eso, hermanos, es muy importante entender lo que Dios quiere hacer con nuestras propias vidas. ¿Qué vemos, hermanos? Que en el número 1, hermanos, porque no fue condenada. Porque no fue condenada. En verdad, era una pecadora. En verdad, ella mereció el castigo. Hermanos, los que le acusaron se sintieron la convicción, no quisieron el perdón y restauración. Hermanos, los que buscan el juicio recibirán el juicio. Dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vemos, hermanos, que Cristo siempre prefiere mostrar la misericordia. Vemos, hermanos, que Él ahora no está poniendo la severidad, no está poniendo lo malo que hacía ella, sino que está mostrando algo a nosotros también. Y ahí escucharon en ese momento, hermanos, ella no fue condenada por motivo de los que le acusaban. ¿Qué vemos en versículo 6, hermanos? Dice aquí: mas esto decía tentándole. ¿Para acusarle a quién? A él, no a ella. Ella fue nomás usada. No quisiera culpar a ella, sino quisieran culparle a él. La dirección muy diferente. Por eso, hermanos, vemos ahora que algo está pasando. ¿Qué está peor, hermanos? ¿El pecado de un inconverso o el corazón contrito de un creyente? ¿Qué está peor? ¿Uno que peca abiertamente afuera o uno que adentro en su corazón está pecando? Él está mostrando, hermanos, lo importante. Uno condena a sí mismo y el otro condena a mucho. Anda buscando distracciones. Pues vemos, hermanos, su motivo era distraer en vez de pecado. Y vemos, hermanos, su misericordia. ¿Qué dijo, hermanos? Él está hablando a ella. Vemos el arrepentimiento. Versículo 11, hermanos, sigue conmigo, dice: ella dijo: ninguno que, Señor. ¿Qué vemos, hermanos? Ella ahora reconociendo al Señor. ¿Qué vemos en su arrepentimiento? Reconoció al Señor. En vez de justificarse a sí mismo como los fariseos, los escribas, ella ahora está reconociendo al Señor.
Y luego que dice, hermanos, la palabra del Señor, luego vemos el mandato que él dice, hermanos. Versículo 11, Señor, entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, vemos ahora que él ahora está dándole las instrucciones. Y luego, hermanos, ella está mostrando su obediencia en eso. Vemos, hermanos, que Dios está mostrándonos unas cosas que nos ayudan en nuestra vida. Las distracciones en la vida. Las distracciones en la vida. Hermanos, Satanás quiere quitar lo que es más importante para ti en las cosas que son de menos importancia. Cosas que pensamos que son muy importantes no son tan importantes. Y Él está mostrando a nosotros lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y hermano, muchas veces andamos viendo cosas que afectan a otros cuando el problema no son con ellos, sino con mí mismo. Dios quiere hacer de mí una persona, un hombre que agrada a Dios. Un hombre quien obedece a Dios. Cualquier cosa que interfiere con eso es una distracción en mi vida. Puede ser una persona en esta mañana que no conoce a Cristo y quizás está entrando en ese momento con una distracción. No puede enfocar en su problema. Amigo mío, si se muere sin Cristo, según la Biblia, irá al infierno por toda la eternidad. Es una realidad. Pero Cristo, quien le ama, dio su propia vida a cambio por suyo, para que usted pueda tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esta mañana mi ánimo es: acéptele a Cristo, acepte al Señor. Un creyente tal vez esta mañana ya están distraídos, ya saben que algo no está bien en la vida, algo está pasando, pero no saben que muchas veces son distracciones que les ha quitado el enfoque de lo más importante. Cristo rostro, por favor, rostros inclinados, ojos cerrados. Puede ser que es alguien aquí en esta manera que dice: pastor, Dios sí tocó mi corazón. En mi vida sí veo unas distracciones. Si está así en esta mañana, levanta mano diciendo: pastor, ore por mí. Dios me habló. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas manos levantadas. Levanta manos. Dios le habló en esta mañana. Levanta mano. Levanta mano. Distracciones. Algo que está en contra de su buen crecimiento. Puede bajar la mano. Puede ser que es alguien aquí en esta mañana que dice: pastor, mi problema es que no conozco a Cristo. Si yo me muriera en ese momento, yo no sé dónde iría. Yo no sé si sería el cielo o el infierno, otro lado. No, yo no estoy seguro. En esta mañana quiero darle la oportunidad de conocer a Cristo. ¿Quién dirías: pastor, no estoy seguro, pero quiero su oración, ore por mí? Habrá de decir: levanta mano diciendo: pastor, ore por mí. Dios toca mi corazón. No estoy seguro de mi salvación, pero en esta mañana sí quiero estar seguro. Habrá alguien así: levanta mano, levanta. No tenga vergüenza, levanta mano. Habrá alguien así. Esta mañana la invitación